Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a esta historia llena de tensión y emoción sobre Hwo-ai-ka. En este episodio, la anciana encuentra a Jung y le da noticias sobre la situación de su madre, lo que le da algo de alivio. Su madre está mejorando poco a poco después de haber estado gravemente herida, y él sabe que ha recibido los cuidados adecuados. Sin embargo, la preocupación por Hwo-ai-ka no cesa. Mientras Jung se siente más tranquilo por su madre, Hwo-ai-ka sufre un accidente inesperado mientras busca hierbas en el bosque. Ella cae en un agujero profundo y no puede salir por sí misma. Jung no tiene idea del accidente de ella y se siente aún más preocupado cuando no recibe noticias de Hwo-ai-ka a lo largo del día. La sensación de inquietud se apodera de Jung mientras él y Tony comienzan su búsqueda de Hwo-ai-ka, con la esperanza de que todo estará bien. ¿Será capaz Jung de encontrarla a tiempo? ¿Podrá Hwo-ai-ka superar este desafío por sí misma? Recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos giros de esta historia llena de tensión. Hwo-ai-ka caminaba con paso firme entre los matorrales, su corazón lleno de esperanza. Ya estaba acostumbrada a buscar hierbas en el bosque, pero esta vez la tarea era aún más pesada. Se le había encargado encontrar hierbas raras y sentía el peso sobre sus hombros. Había pasado mucho tiempo y el reloj no dejaba de avanzar. Doblaba cada hoja buscando con esmero, pidiendo en su interior poder encontrar la planta que necesitaba la mujer que estaba siendo tratada. El bosque tenía los sonidos familiares, el crujir de las hojas bajo sus pies, el viento suave que pasaba llevando consigo el aroma de la tierra húmeda. Pero en su mente solo había una cosa: encontrar esa planta. Se detuvo junto a un gran árbol antiguo, apartó cuidadosamente las enredaderas con la mano, y su mirada se fijó en una zona de tierra húmeda. Extendió la mano con suavidad y sintió la ubicación de la raíz de la planta. Suspira aliviada y murmuró: «No es esta». Una breve decepción pasó por su mente, pero no duró mucho. Continuó su búsqueda. Siguió adelante su visión más amplia, con las plantas medicinales raras apareciendo ante sus ojos. Cada planta que encontraba era un encuentro muy valioso. Hwo-ai-ka siempre recordaba cada propiedad, cada parte de ellas. De repente vio una planta conocida con hojas verdes y un tronco robusto. «Sí, esta es», sonrió suavemente emocionada. Rápidamente cortó algunas ramas con cuidado, dejó las plantas jóvenes para que pudieran seguir creciendo para la próxima temporada. Junto a ella, otra planta llamó su atención. Sus hojas eran hermosas, atractivas, y reconoció que era una planta para curar el resfriado común en los niños. «Esta planta es muy eficaz», pensó para sí misma mientras la recogía con cuidado. Al bajar la mano encontró otra planta con ramas y hojas saludables. Una de las hierbas para los riñones que le habían pedido encontrar. «¡Qué alivio! Finalmente la encontré». Suspiró con tranquilidad y decidió recogerla con cuidado. Jung se sentaba en silencio en la habitación. Su mente seguía preocupada por su madre. Habían pasado varios días y todos sus esfuerzos por encontrar pistas sobre ella habían fracasado. Había preguntado por todas partes, contactado a todas las personas posibles, pero todo había sido en vano. Dentro de él, la preocupación aumentaba y la imagen de su madre seguía persiguiéndolo en cada pensamiento. Aunque había informado a las autoridades y recibido su apoyo, la sensación de desesperación no desaparecía. De repente el teléfono sonó y la voz al otro lado de la línea lo trajo de nuevo a la realidad. La policía local había encontrado una pista importante sobre su madre. La alegría lo invadió, aunque aún no la había encontrado, al menos ahora había una nueva dirección. Sentía como si un peso se hubiera aliviado un poco. Sin embargo, otra preocupación comenzó a surgir. ¿Dónde estaba Hwo-ai-ka? ¿A dónde se había ido sin dejar ningún mensaje?
Hung estaba preocupado, pero sabía que ahora no era el momento de preocuparse por nada más que por encontrar a su madre. Aunque estaba contento por la información sobre ella, la ausencia de Joaika seguía inquietándolo. La anciana sostenía un pedazo de papel con la dirección en la mano, avanzando con paso firme por el sendero. Ese pequeño papel era como una llave que la guiaba hacia una parte importante de su camino. La madre de Hung había anotado la dirección de la casa de Joaika, y la anciana sabía que esta era su única oportunidad de encontrar al hijo de la mujer a la que había salvado. Su corazón estaba lleno de preocupación, pero también de esperanza. Esperanza de que esta búsqueda permitiría a Hung y Joaika no tener que seguir preocupándose por su madre. Bajo el suave sol de la mañana, la anciana pasó por cada casa, acercándose poco a poco al número 33. El paisaje a su alrededor era tranquilo, pero dentro de ella la ansiedad no dejaba de crecer. Finalmente llegó frente a la casa de paja número 68, la que había encontrado previamente. Hung estaba solo en la casa de Joai. Sus ojos seguían moviéndose de un lado a otro sobre la pantalla de su teléfono. La luz tenue de la lámpara de mesa reflejaba el cansancio en su rostro. Había pasado una noche sin dormir, tenso por las llamadas constantes sobre el estado de su madre, y en ese momento lo único que podía hacer era esperar nuevas noticias. De repente la puerta se abrió y Hung levantó la vista. La anciana, la misma que había salvado a su madre, entró en la habitación con paso firme. La luz que entraba por la ventana la iluminaba, dándole la apariencia de una figura etérea que caminaba en el espacio lleno de preocupación y tensión. Hung se levantó aún sorprendido. Sus ojos la miraban sintiendo alivio, pero también llenos de preguntas. No sabía qué decir primero, pues la aparición de la anciana encendió una chispa de esperanza en medio de su desesperación. La anciana lo miró y sonrió suavemente. «Ya está bien, no te preocupes», dijo sosteniendo una pequeña cesta en la mano dentro de la cual llevaba cosas que había traído para la madre de Hung. «Está bien, puedes estar tranquilo ahora». Hung inhaló profundamente, su ansiedad comenzó a disiparse. Sonrió, puso sus manos sobre la mesa y luego silenciosamente sacó dinero de su bolsillo y se lo entregó a la anciana. «Muchísimas gracias», dijo su voz llena de gratitud. «Usted salvó a mi madre, no sé qué más decir. Aquí tiene dinero para que siga cuidándola un tiempo más». La anciana aceptó el dinero, su mirada llena de comprensión y calma. «No te preocupes, cuidaré de tu madre, no hay nada que agradecer». La anciana sonrió. «Lo importante es que resuelvas tus deudas. Tu madre se recuperará, solo necesitas estabilizar las cosas». Hung asintió. La sensación de preocupación pareció disminuir. Se sentía más tranquilo al saber que su madre estaba a salvo y bien cuidada. Pero lo que debía hacer ahora era seguir buscando la manera de resolver todos los problemas y traer a su madre de vuelta a casa. La anciana se levantó, le dio un último saludo con la cabeza y salió de la habitación. Hung la miró mientras se alejaba, sintiendo que su mente ya no estaba tan llena de preocupaciones. Sabía que aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, al menos ahora había encontrado consuelo en su corazón, sabiendo que su madre estaba segura y sana. Lo demás lo enfrentaría con determinación, resolviendo las deudas y protegiendo a su familia. Joaika miró hacia arriba, hacia la planta que estaba alta y distante, y dudó. Sabía que esta planta era muy valiosa, pero el terreno escarpado hacía que conseguirla fuera muy difícil. Mientras se preparaba para trepar, no imaginó que perdería el equilibrio. Un gran grito salió de su boca cuando cayó al suelo, aterrizando en una gran cueva abajo. ¡Ah! Joaika gritó de dolor cuando su cuerpo chocó fuertemente contra el suelo. Se levantó tratando de recuperar el equilibrio, pero el dolor en su pierna le impedía levantarse de inmediato. Tratando de mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había caído en una cueva.
Todo a su alrededor estaba oscuro. La luz que entraba desde la entrada de la cueva no era suficiente para ver claramente. Debe haber una salida por aquí, pensó Huayca. A pesar del dolor, decidió seguir moviéndose. Se dijo a sí misma que quedarse allí mucho tiempo sería aún más peligroso. Sin embargo, debía seguir buscando una salida aunque su pierna doliera. Miró a su alrededor con la esperanza de encontrar una manera de salir. Ya entrada la tarde, Hung estaba en casa cuando su teléfono vibró. Al ver el número de la profesora, se sobresaltó, intuyendo que algo no estaba bien. Al otro lado de la línea, la profesora le informó que Tony seguía en clase. Ya había pasado un rato desde la hora de salida, pero Huayca no había llegado a recogerlo. La voz de la profesora sonaba preocupada, aunque aún mantenía la cortesía, solo pidiéndole que pasara por allí, porque Tony estaba esperando cada vez más impaciente. Al escuchar esto, el corazón de Hung dio un vuelco. No preguntó mucho, solo tomó las llaves, rápidamente se puso la gorra y salió corriendo hacia el jardín. El camino a la escuela se sentía más largo que nunca. Mientras conducía, no podía dejar de pensar en qué podría estar pasando con Huayca, o si simplemente se había olvidado de la hora porque estaba ocupada con algo. Sea cual fuera el motivo, sentía un vacío incómodo que comenzaba a crecer dentro de él. Cuando llegó a la escuela, Tony estaba sentado en el escalón junto a la oficina de seguridad, mirando hacia la carretera con las manos apretando con fuerza su mochilita. Al ver a Hung, el niño se levantó rápidamente con una mezcla de alegría y tristeza en sus ojos. Hung se agachó para ajustar la correa de la mochila de Tony, le acarició la cabeza suavemente y lo condujo hacia el coche. En el camino de vuelta, Tony permaneció en silencio, solo girando la cabeza de vez en cuando para mirar los coches que venían en dirección contraria, como si esperara ver la figura de su madre. Hung trataba de ir rápido, pero se mantenía tranquilo. Al llegar a casa, abrió la puerta, metió a Tony en el jardín y miró a su alrededor. La casa seguía en silencio, sin señales de que Huayca hubiera llegado. Llamó a Tony para que fuera a lavarse las manos y luego se quedó en el porche un rato esperando y preocupado. La sensación de inquietud iba creciendo lentamente en su pecho. Huayca sentía que su cuerpo ya no tenía fuerzas. Sus manos apretaban las piedras afiladas a los costados de la cueva. Aunque sabía que no quedaba mucho tiempo, todo a su alrededor seguía siendo borroso, como si el tiempo se hubiera detenido. Su sensación era como estar sacada de la realidad, enterrada en la oscuridad, solo con el sonido de su respiración agitada rompiendo el silencio. Intentó levantarse dando pasos lentos. Su pierna dolía por la caída que había sufrido. Aunque no quería aceptarlo, las heridas no se podían ignorar. Miró hacia arriba, donde la luz proveniente de lo alto no podía llegar, haciendo que el camino hacia arriba fuera casi inaccesible. Sin otra opción, Huayca se sentó en una gran piedra cercana, manteniendo la mirada fija en la pared de la cueva. Su mente le decía que debía ser fuerte, pero el agotamiento comenzaba a nublar sus pensamientos. No puedo quedarme aquí forever. Debo encontrar la planta para curar a la chica y luego... ¿Qué hago?, se dijo a sí misma. Las palabras de Hung resonaron en su mente. Ten cuidado, no vayas sola. Ella se rió amargamente, preguntándose qué más podía hacer, aparte de ir a buscar la planta, recuperar lo que había perdido, aunque sabía que estar sola en el bosque era una decisión sumamente imprudente. Respiró hondo para calmarse. Después de un rato, empezó a darse cuenta de lo que debía hacer. Miró a su alrededor, tratando de concentrarse en cualquier pista que pudiera ayudarla a encontrar una salida. Pero todo estaba oscuro. Las paredes de piedra alrededor de ella parecían un laberinto sin salida. Huayca sentía que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Vamos, Huayca. No puedes rendirte aquí, se dijo a sí misma. Pero su mente estaba confundida, sin poder aceptar la realidad de que sola podría superar esta situación. No era una persona fuerte y no siempre podía salvarse a sí misma.
Se sentó a descansar un momento, observando a su alrededor buscando señales de cualquier salida. De repente un pequeño rayo de luz se filtró por una grieta en la pared de la cueva, marcando una oportunidad. Huayca se levantó esforzándose por avanzar hacia la luz. Usó sus manos y pies con determinación para trepar las rocas, sintiendo el dolor atravesar su cuerpo cada vez que tocaba las piedras. Pero no se detuvo. Cada paso era un esfuerzo, cada suspiro, un recordatorio de la vida que no podía dejar ir. Siguió ascendiendo cada vez más cerca de la luz. Los finos rayos de luz provenientes de lo alto se hicieron más claros, lo que llenó su corazón de esperanza. Así encontró fuerzas para seguir luchando contra sí misma. Después de un largo tiempo, Huayca sintió que casi no podía más. Huayca siguió sentada sobre la piedra, sus piernas ya sin fuerza, su cuerpo tan agotado que no sentía nada. Sus ojos solo veían destellos de luz. Aunque desde que entró en la cueva había luchado mucho por encontrar una salida, todo parecía estar volviéndose en vano. La oscuridad que la rodeaba la hacía sentir aún más atrapada y desesperada. Intentó respirar profundamente para calmarse, sintiendo cada respiro como algo valioso. Se dijo a sí misma que no podía rendirse aquí. Si no superaba esta prueba, todo el esfuerzo previo sería en vano. Tengo que salir, tengo que encontrar una forma de escapar de aquí. No puedo rendirme, pensó Huayca, motivándose a sí misma. Se levantó una vez más, sus piernas débiles, pero siguió adelante. Extendió las manos para explorar las paredes rocosas, buscando apoyo en las piedras raíces o cualquier cosa que pudiera ayudarla a escalar. Pero todo parecía estar en su contra. El suelo debajo de ella era irregular y resbaladizo, lo que hacía que cada paso fuera aún más difícil. Huayca sintió un dolor intenso en la rodilla cuando pisó una roca inestable. Cayó al suelo golpeando su cuerpo contra la pared de la cueva. El dolor punzante la hizo cerrar los ojos, pero no permitió que su cuerpo se quedara inmóvil. No podía rendirse. Recordó claramente las palabras de Hung antes de partir: «Ten cuidado, no hagas nada arriesgado». Esas palabras resonaron en su mente, impulsándola a levantarse, aunque su cuerpo ya no tuviera fuerzas para continuar. Comenzó a observar de nuevo a su alrededor. El dolor no pudo paralizar su voluntad. Por el contrario, lo hizo más determinada. Se dirigió hacia la luz, caminando lentamente y con cautela, cada paso medido. Los ruidos extraños y los pequeños sonidos provenientes de dentro de la cueva parecían darle más fuerza. Cada uno de esos sonidos era un recordatorio de que no estaba sola en este viaje. Después de un largo tiempo llegó cerca de la fuente de luz, miró hacia afuera y vio una grieta entre las rocas. Podría ser la salida. Sus ojos se iluminaron y la sensación de agotamiento desapareció. Su mente empezó a aclararse, los dolores ya no la distraían. Intentó respirar de manera regular y tranquila sin dejar que el pánico la tomara. Con cuidado se deslizó a través de la grieta, asegurándose de no romper las piedras, porque cada paso ahora era una lucha por la vida. Un poco más y estaría fuera de allí. La emoción la guiaba hacia un buen resultado, y luego, cuando usó toda su fuerza para mover una piedra pequeña fuera de la grieta, una corriente de aire fresco entró, despertando todos sus sentidos. Era una señal de libertad. Huayca suspiró aliviada, sintiendo que todo su cuerpo se relajaba. Miró hacia arriba y se dio cuenta de que había salido de la cueva. No podía creer lo que veía, pero sentía cada sensación con claridad. Estaba en otro bosque, no en la oscura cueva de antes. Veía el cielo azul sobre su cabeza, las hojas a su alrededor, la luz del sol filtrándose entre las ramas, iluminando su rostro. Esa sensación era maravillosa, como si hubiera renacido. Pero Huayca no podía detenerse allí. Su objetivo seguía siendo el mismo y no podía dejar de avanzar.
Aunque todo había mejorado, todavía tenía que seguir buscando. Se dijo a sí misma, tengo que encontrar la planta para la chica, debo completar la misión. Comenzó a caminar paso a paso. Cada uno de sus pasos era un símbolo de su perseverancia. No quería detenerse, no quería descansar. Continuó caminando hacia adelante con la esperanza de que esta vez no tendría que volver a buscar en la oscuridad. Encontraría lo que necesitaba y le traería esperanza a la chica a quien había prometido ayudar. El largo viaje aún estaba por delante, pero Hó Ai-ka ya no tenía miedo. Había superado su temor, había vencido a sí misma, y ahora solo tenía una cosa en mente: encontrar la planta y llevársela a la chica. Cada paso, cada respiración era una parte de la vida que continuaba luchando por proteger.